En un barrio donde las calles olían a polvo y sueños, vivía Braylon, un chico de 16 años de mirada intensa y zapatos desgastados. Los lugareños lo llamaban el chico tranquilo, pero pocos sabían lo que realmente llevaba dentro. A una mente brillante, un corazón inquebrantable y un poder invisible que pronto cambiaría la vida de todos los que lo subestimaron en este martes. Braylon entró en la torre de cristal del hospital más exclusivo de la ciudad. No estaba allí por casualidad. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un sobre sellado que contenía un secreto que pocos podían imaginar. Al cruzar las puertas automáticas, sintió todas las miradas sobre él. Los guardias de seguridad lo evaluaban. Los susurros se extendían entre los médicos con batas blancas impecables y las enfermeras con expresiones tensas. ¿Quién es este chico negro en nuestro territorio? Parecía preguntar cada mirada. Su presencia incomodaba a la gente, aunque no decía nada. Caminaba erguido, a paso firme, como si ya supiera algo que ellos desconocían. En el vestíbulo, un grupo de personas elegantemente vestidas lo miraba con un desdén apenas disimulado. Entre ellos un hombre mayor con un traje gris impecable. Rió con un sonido atronador. ¿Este chico quiere curarme? ¿Cuánto dijiste que costaba? $1.000.000. Se hizo el silencio, pero no conmovió a Braylon. Sabía que las risas y las palabras eran máscaras de ignorancia y arrogancia. Mientras los invitados susurraban y se apartaban, él avanzó lentamente, cada paso calculado para hacerle sentir el peso de su juicio. Un joven médico dio un paso adelante, tratando de aliviar la tensión. Señor, tal vez deberíamos darle una oportunidad, pero el hombre del traje le hizo un gesto para que se fuera. Una oportunidad. Este niño ni siquiera sabe lo que tiene en la mano. Braylon mantuvo la calma, respirando con normalidad. Sin embargo, en sus ojos había una chispa incomprensible, una autoridad que contradecía su silencio. Algunos invitados intercambiaron miradas confusas, otros mantuvieron sus sonrisas falsas, sin percatarse de que presenciaban el comienzo de algo que lo cambiaría todo. El millonario se puso de pie, acercándose a Braylon con una mezcla de diversión y arrogancia. Extendió la mano y se burló. Vamos, muchacho, enséñame lo que tienes. Si de verdad puedes, te pago $1.000.000. La multitud contuvo la respiración. Algunos esperaban un fracaso humillante, otros un espectáculo ridículo. Pero lo que nadie sabía era que el sobre que Braylon llevaba no era solo papel. Contenía la clave de un poder que jamás imaginaron. Mientras el millonario se cruzaba de brazos, confiado y satisfecho, Braylon abrió lentamente el sobre. Sus ojos brillaron fugazmente y, con un gesto casi imperceptible, tocó el borde del documento. El aire a su alrededor pareció vibrar suavemente. Nadie excepto ella. Y entonces, en ese momento suspendido, la voz del narrador interrumpe, baja y dramática. Lo que nadie sabía era que ya había cambiado su destino. Un silencio tenso llenó la sala, pero el millonario seguía sonriendo, seguro de su superioridad. Nadie sospechaba que el chico al que habían despedido estaba a punto de demostrar que el verdadero poder no siempre es visible, hasta que es demasiado tarde. En el vestíbulo del hospital parecía un escenario. Cada suelo de mármol pulido, cada pared de espejo, cada costosa lámpara de araña. Era un recordatorio. Allí el estatus importaba. El poder no se medía por la habilidad, sino por la riqueza, la influencia y la apariencia. Era invisible a sus ojos, tan solo otro chico de la calle, alguien a quien podían ignorar con una sonrisa burlona o un sutil asentimiento. En el centro de todo se encontraba el antagonista, Charles Whitman, el millonario que se había reído de él momentos antes. Cada detalle de Charles denotaba superioridad. Su traje a medida le sentaba a la perfección, sus zapatos brillaban como diamantes, y su postura irradiaba arrogancia. No solo exigía atención, sino reverencia. Y sin embargo había una sutil tensión en el ambiente, una que él no había percibido. Braylon se adentró en el vestíbulo. Los guardias de seguridad se enderezaron al verlo acercarse. Uno incluso le hizo un saludo seco y profesional, tan sutil que la mayoría de la gente no lo notaría. Una recepcionista miró una tableta y asintió levemente, casi imperceptiblemente, antes de fingir que volvía al trabajo. Para los demás, estos eran gestos insignificantes.
sin importancia. Pero para cualquiera que prestara atención, contaban una historia. Braylon pertenecía a un mundo que aún no entendían. Anchaos no se dio cuenta de nada. Le hizo un gesto de desdén a Braylon y dijo: «No te quedes ahí parado, Ancúrame, o tienes demasiado miedo». La multitud rió nerviosamente. Algunos se acercaron, esperando que Braylon fracasara estrepitosamente. El ambiente estaba cargado de anticipación, juicio y desprecio oculto. Braylon no dijo nada, simplemente observó a Charles, observó la sala, observó los sutiles microcambios en el comportamiento de todos. Había poder en el silencio, y Braylon lo entendía mejor que nadie. Una enfermera se le acercó susurrando suavemente, casi con miedo: «Anel no sabe quién eres, ¿verdad?». Los labios de Braylon se curvaron en una pequeña sonrisa cómplice. Negó con la cabeza, indicando que el momento de revelar algo se acercaba. Pero aún no. Cada movimiento de Charles no hacía más que resaltar la jerarquía invisible. Se inclinó hacia un huésped adinerado, susurrando chistes sobre Braylon. Saludó a un médico, indicando que se mantuviera a la espera. Asumió el control total de la sala, seguro de que nadie se atrevería a desafiarlo. Sin embargo, en silencio, la sala ya estaba cambiando. Los invitados que antes se habían reído comenzaron a intercambiar miradas. Algunos bajaron la voz. Algo en la postura tranquila y modesta de Braylon los inquietó. No necesitaba hablar, pero su presencia exigía respeto, aunque nadie lo admitiera en voz alta. Charles chasqueó los dedos a la ayuda de cámara. «Tráeme el suero. Quiero ver si este chico puede actuar». Braylon no reaccionó de inmediato. En cambio, examinó la habitación, notando pequeños detalles, el destello de duda en los ojos del asistente, la forma en que una cámara de seguridad se inclinaba ligeramente, como si lo atrajera. Aaron Pist. Otros las ignoraban, pero Braylon lo entendía. Estaba jugando a un juego diferente, uno cuyas reglas solo él conocía. Entonces, casi imperceptiblemente, alguien importante lo reconoció. Un hombre con una bata blanca impecable, sin duda un alto cargo del hospital, le dedicó a Braylon un sutil asentimiento. Solo una inclinación de cabeza, nada más. Para Charles, carecía de significado. Pero Braylon sabía lo que significaban. Existían aliados, incluso en los lugares más inesperados. Y el reconocimiento no necesitaba un anuncio público. La tensión aumentó. Charles se acercó a Braylon y bajó la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. «¿Crees que eres especial? ¿Crees que puedes sorprenderme?». Braylon permaneció en silencio. Sin embargo, su mirada, serena pero penetrante, contenía un conocimiento que Charles ni siquiera podía imaginar. Contenía una autoridad serena. Contenía inevitablemente la multitud. También empezó a percibirlo. Circulaban susurros. «¿Quién es este niño? ¿Por qué los guardias actúan de manera extraña? ¿Viste ese sentimiento?». Charles, ajeno a la creciente duda, hizo un gesto con la mano para silenciarlos. No notó las sutiles grietas que se formaban en su fachada cuidadosamente construida. Su arrogancia lo cegó ante la realidad que lo rodeaba, y justo cuando la habitación se inclinaba hacia el caos, la presencia de Braylon permaneció inquebrantable. Una tormenta tranquila ante el juicio y el ridículo. El poder invisible que portaba se filtraba lentamente en la habitación. Finalmente, la voz del narrador se eleva, dramática, lenta y amenazante. La última vez que alguien lo subestimó. No terminó bien. Todas las miradas en la sala se movieron sutilmente. Algunos lo percibieron, aunque no supieron explicar por qué. Algo en Braylon exigía atención, respeto, incluso miedo, pero solo bajo la superficie. Charles seguía riendo, seguía creyéndose intocable, y ese exceso de confianza sería su perdición. Braylon, en perfecto silencio, se preparó. Cada mirada, cada respiración, cada paso habían sido calculados. La jerarquía estaba clara, la dinámica de poder establecida, pero pronto todo se revertiría. No estaba allí para pedir permiso. Estaba allí para dominar la realidad misma. Ni nadie en esa habitación, ni siquiera el arrogante millonario, sospechaba la tormenta que había entrado silenciosamente por las puertas. A medida que la sala se instalaba en un ritmo inquieto, los susurros se extendían como la pólvora. Al principio eran pequeños: una enfermera inclinándose hacia un colega, un guardia mirando a su superior, pero pronto los murmullos alcanzaron a los huéspedes adinerados.
a los médicos, e incluso al propio Charles. ¿Quién es él realmente?, preguntó alguien en voz baja. ¿Por qué los guardias lo tratan como si perteneciera? Susurró otro en cada palabra. Parecía vibrar en el aire, perturbando la confianza que Charles había construido con tanto esfuerzo. Aún así, rió, desestimando los murmullos como si carecieran de sentido en Braylon. Sin embargo, lo notaba todo: la sutil inclinación de cabeza por aquí, la forma en que los dedos de una recepcionista se detenían sobre el teclado por allá, el leve asentimiento de alguien con una credencial solo para él, en todas señales de que este espacio, este mundo de privilegio cuidadosamente orquestado, no era tan intocable como parecía. No necesitaba hablar, no necesitaba demostrar su valía. El discreto reconocimiento de quienes comprenden su presencia decía más que cualquier palabra. Un guardia de seguridad saludó a Braylon al pasar, un gesto casi imperceptible para los forasteros, pero lleno de respeto y reconocimiento. Otro guardia se hizo a un lado sutilmente, despejando el paso, y un técnico revisó discretamente las credenciales de Braylon en una tableta antes de hacer un pequeño gesto de asentimiento. Casi imperceptible, la habitación se transformaba, lenta pero inconfundiblemente. Cada mirada que Charles ignoraba, cada gesto que desestimó, era una señal de las grietas invisibles que se formaban en su autoridad. Algunos invitados comenzaron a susurrar entre sí, desconcertados por la anomalía. Braylon no era el espectáculo que esperaban. No tenía miedo. No se apresuraba, ni se tambaleaba, Simplemente existía en el espacio, dominándolo de una manera que nadie podía explicar. Charles intentó recuperar el control, inclinándose hacia un grupo de inversores con una sonrisa burlona. Mira bien, este chico está a punto de fracasar. Un paso en falso y verás lo inútil que es, Ann. Pero incluso mientras hablaba, sintió un sutil cambio en la energía de la sala. La jerarquía, antes rígida, se estaba derrumbando, casi imperceptiblemente, alrededor de Braylon. Los invitados se removieron en sus asientos. Algunos bajaron la voz. Los murmullos ahora transmitían un matiz de curiosidad, sospecha e incluso admiración. A los ojos de Braylon recorrieron la habitación, captando cada detalle. No necesitó forzar el reconocimiento. Le salió de forma natural. Los sutiles cambios, los susurros, la aceptación tácita, todo confirmaba lo que ya sabía. Lo estaban subestimando. Guay, la historia, como había aprendido, castigaba a quienes lo hacían. En una joven becaria, que antes se reía de los chistes de Charles, ahora miraba a Braylon con un toque de asombro. Una adinerada socialité ajustó su postura, indicando sutilmente que quizás Braylon era más de lo que aparentaba. Incluso algunos de los aliados más cercanos de Charles hicieron una pausa a mitad de la conversación, percibiendo la serena autoridad que emanaba de un chico al que creían poder ridiculizar. La tensión seguía aumentando. Braylon mantenía la compostura, cada movimiento preciso e intencional. Una leve sonrisa se dibujaba en las comisuras de sus labios. No de arrogancia, sino de... Sabía que el mundo pronto tendría que enfrentarse a una verdad que todos habían ignorado. A las apariencias engañan, y el verdadero poder a menudo se oculta a simple vista en Charles. Ajeno a todo, vociferaba órdenes, haciendo gestos al personal, esperando obediencia ciega. Sin embargo, surgieron señales más sutiles, en pequeñas rebeliones de reconocimiento y respeto hacia Braylon. Una enfermera le entregó el documento médico con pulso firme. Una recepcionista hizo una pausa antes de anunciar su presencia. Incluso un agente de seguridad retrocedió sutilmente. Reconociéndose como alguien que trascendía las normas en los susurros, se hicieron más fuertes y ahora se extendieron más allá de unas pocas personas a toda la sala. ¿Quién es él? ¿Por qué todo el mundo actúa como si perteneciera a este lugar? Este no es solo un niño, y a pesar de todo, Braylon permaneció silencioso, tranquilo e inquebrantable. No necesitaba demostrar nada todavía. Su sola presencia había comenzado a desestabilizar la sociedad que lo rodeaba. El público, tanto de la historia como del video, lo percibía en él, chico al que todos descartaron. Ya estaba ganando, incluso antes del primer acto dramático. Entonces llegó el momento de sutil suspenso. Una pausa silenciosa antes de la tormenta. Braylon volvió a tocar el borde del sobre. Casi imperceptiblemente, el aire cambió a su alrededor. Los guardias se enderezaron,
Los susurros se acallaron, y algunos invitados se inclinaron instintivamente hacia adelante. Algo estaba a punto de suceder en la voz del narrador, baja y amenazante. Interrumpe. No necesitaba demostrar su valía, pero pronto le rogaría que lo hiciera. La tensión en la sala se volvió casi insoportable. Charles aún se creía intocable y seguía sonriendo con suficiencia a la multitud, pero las sutiles señales eran imposibles de ignorar ahora en el respeto. El reconocimiento y la autoridad silenciosa se dirigían lenta e invisiblemente hacia Braylon. Y en ese momento, el público comprendió que no se trataba de un reto millonario, se trataba de un ajuste de cuentas. El chico que había sido subestimado, ignorado y ridiculizado, estaba a punto de revelar la verdad. Tras su poder sereno e invisible, el escenario estaba preparado. La jerarquía se había tambaleado, y pronto todo cambiaría. En la sala contuvo la respiración. Braylon, el chico tranquilo al que todos habían ignorado, ahora se encontraba en el centro de una tormenta de incredulidad. Charles Whitman, el millonario que había reído hacía unos momentos, se inclinó hacia adelante, esperando teatralidad, esperando el fracaso. Lo que no esperaba era la verdad. Braylon abrió lentamente el sobre que llevaba, aquel que todos asumen que no contenía más que el gesto vacío de un niño. Pero al desplegarse, un simple documento captó la luz. A la aprobación de una patente, un contrato legal vinculante y una placa que demostraba que Braylon no era un niño cualquiera. Era el genio inventor del revolucionario avance médico del que Chao se había burlado. El aire parecía detenerse. El tiempo se ralentizó. Los guardias se enderezaron, saludando con firmeza, ya no sutilmente, sino con deliberación. La recepcionista se detuvo a media frase. Los invitados se quedaron paralizados, algunos dejando caer sus bebidas, otros agarrando sus teléfonos, sin saber si grabar o simplemente mirar. La sonrisa petulante de Chao se desvaneció. Braylon dio un paso al frente, tranquilo y preciso. Su voz, aunque suave, transmitía autoridad. Me llamaste inútil. El mundo me llama imparable. En la sala quedó en silencio. Los invitados, el personal, los inversores e incluso el personal de seguridad observaron como Braylon revelaba una elegante placa de identificación grabada que confirmaba su título de director de innovación médica del mismo hospital donde se habían reunido. Chao parpadeó. Su confianza flaquea. La risa que antes llenaba el vestíbulo se apagó en sus labios. La misma arrogancia que lo había cegado ante la presencia de Braylon lo dejaba paralizado. Braylon continuó, cada palabra deliberada, cortando el pesado silencio. Esto no es un juego. No vine aquí a entretener. Vine a demostrar que lo que se ve rara vez es la verdad completa. Un teléfono con cámara hizo clic de fondo. Alguien había empezado a grabar. Los susurros se convirtieron en murmullos audibles de incredulidad y asombro. ¿Es él realmente el inventor? Eso es imposible. Él es quien está detrás del gran avance. Braylon levantó la placa una vez más, dejando que la luz se refleja en ella, un símbolo visual de la inversión del poder. Chao se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta, al darse cuenta de que cada suposición que había hecho sobre este chico, cada insulto, cada broma burlona, había sido un error. Intentó hablar para recuperar el control. Esto es imposible. Pero nadie escuchó. El impulso había cambiado. La silenciosa autoridad de Braylon, antes invisible, ahora irradiaba a plena vista. La gente se acercaba, estirando el cuello para ver, algunos susurrando entre sí, otros filmando. Incluso los invitados adinerados que antes reían ahora lo miraban con respeto, y quizás con un atisbo de miedo. El siguiente movimiento de Braylon fue sutil, pero deliberado. Le entregó a Chaos el documento de patente, el que lo convertía en el dueño del avance que con tanta arrogancia había menospreciado. Antes reíste de mí por $1.000.000. Pero el trabajo, el descubrimiento, el valor, no te correspondía juzgarlo. Las manos de Chaos temblaban al tomar el documento, incapaz de sostener la mirada de Braylon. Cada ápice de su orgullo, cuidadosamente construido durante décadas, comenzó a desmoronarse. La sala ahora comprendía. Este chico no solo había superado el desafío, sino que lo había destruido. A la presencia serena de Braylon era electrizante. Había cambiado el estatus,
invertido la jerarquía, y lo había hecho sin gritos, sin agresiones, simplemente revelando la verdad. El poder invisible que poseía, la habilidad, el intelecto, la autoridad finalmente se había manifestado de una manera que nadie podía ignorar. En la multitud estalló en una mezcla de asombro, admiración y finalmente aplausos. Los invitados, que minutos antes habían reído, ahora susurraban con reverencia. El personal intercambiaba miradas de incredulidad. Inversionistas y periodistas comenzaron a grabar, reconociendo el momento como histórico, dramático y totalmente inesperado. A la mirada de Braylon, recorrió la habitación una última vez, fijándose en Charles. El millonario estaba paralizado, expuesto, humillado, pero no herido físicamente. La humillación era peor en su arrogancia. Había sido desmantelada. Sus suposiciones demolidas por el chico tranquilo al que había desestimado con tanta indiferencia. Con deliberada calma, Braylon pronunció una última línea que resonó en la habitación. Inmortal, en su claridad. Anne May, llamaste inútil. El mundo me llama imparable. A la multitud contuvo la respiración. Las cámaras destellaron, los teléfonos grabaron, las redes sociales estaban a punto de estallar. El desvalido invisible se había revelado, y el efecto fue instantáneo. Respeto, admiración y un poder innegable rodearon a Braylon. Charles, impotente en ese momento, intentó un último gesto, un débil intento de mantener el control. Necesito aclarar, pero nadie escuchó. La narrativa ya había cambiado. Braylon había reescrito la realidad en cuestión de segundos. Su silenciosa autoridad, antes desestimada, ahora era absoluta. Y entonces, cuando Braylon dio un paso atrás, permitiendo que el mundo absorbiera la revelación, la voz del narrador interrumpió, lenta y dramática. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo lo vio no como un niño, sino como una fuerza. La última vez que alguien los subestimó, les había costado todo. En el escenario estaba listo para el siguiente capítulo de esta historia. La verdadera identidad de Braylon ya no era un misterio. Su poder, antes invisible, ahora irradiaba a la vista de todos. Y mientras la sala se tambaleaba por la conmoción y el asombro, se habían sembrado las semillas de una profunda reflexión social. La presencia silenciosa y calculada de Braylon había logrado lo que la arrogancia y la riqueza no pudieron: reescribir las reglas de la sala, sin dejar lugar a dudas sobre quién ostenta realmente el poder. La historia no había terminado, pero el cambio enorme, irreversible e innegable ya había ocurrido en el momento en que Braylon reveló su verdadera identidad. La sala se transformó. Lo que comenzó como risas y burlas se convirtió en asombro, incredulidad y finalmente en justicia. Se alzaron los teléfonos, se dispararon las cámaras y los primeros rumores de la sensación viral se extendieron por todo el mundo. En un instante, la historia ya no se limitaba al vestíbulo del hospital, sino que había estallado en el mundo digital. Las redes sociales se encendieron. Videos de Braylon exponiendo la verdad con calma se difundieron por todas las plataformas. Clips del rostro atónito de Charles Whitman se viralizaron en minutos. Empezaron a formarse titulares en un genio adolescente sorprende a un millonario en el desafío del $1.000.000. Un niño tranquilo, en quien nadie creía, se convierte en héroe. Nacionalla narrativa había cambiado. El chico al que habían despedido ahora era celebrado, mientras que el hombre que se había burlado de él enfrentaba el escrutinio mundial dentro del vestíbulo. La multitud reaccionó en oleadas. Los huéspedes adinerados, que antes sonreían con sorna, ahora susurraban disculpas en voz baja. El personal, que antes observaba en silencio, dio un paso al frente, ofreciendo reconocimiento y respeto. El personal de seguridad se irguió al darse cuenta de que habían presenciado un momento histórico. Incluso los medios de comunicación, que habían llegado tarde, se apresuraron a grabar, presintiéndote que estaban documentando el tipo de historia viral que acaparará los titulares durante días. Charles intentó recuperarse, con la voz temblorosa en espera. Esto no es como debería ser. Pero nadie escuchó. El impulso había cambiado por completo. La presencia de Braylon, su serena autoridad y la innegable prueba de su genio, había reescrito las reglas de la sala.
Ya no era una cuestión de riqueza o estatus en la justicia. Había llegado. Silenciosa pero absoluta, los susurros se hicieron más fuertes y evolucionaron en declaraciones de apoyo. Lo hizo. Realmente lo hizo. No puedo creer que lo subestimen. Por fin, alguien denunció la arrogancia. La dinámica de poder que antes parecía tan rígida se invirtió por completo. La gente empezó a grabar, compartir y publicar. Tweets, vídeos y publicaciones se propagaron rápidamente. La historia se convirtió en algo más que un momento. Se convirtió en un movimiento. Los usuarios de redes sociales elogiaron a Braylon no solo por su inteligencia, sino también por la serena dignidad con la que había manejado el ridículo y la arrogancia. Incluso el hospital respondió. Los administradores que antes habían ignorado a Braylon ahora se acercaron, felicitándolo y ofreciéndole reconocimiento público. La noticia llegó a los medios locales, que destacaron tanto la revelación como la humillación de Charles Whitman. Sus intentos de salvar las apariencias llegaron demasiado tarde, ahogados por los videos virales y un creciente coro de admiración por el chico del que se habían burlado a estudiantes. Personal e invitados que presenciaron el evento de primera mano comenzaron a denunciar públicamente la injusticia. Un rico inversionista le murmuró a un colega: "A todos nos reímos de él y pensamos que era un chiste". Otro invitado, grabando a Braylon, sosteniendo tranquilamente su placa, asintió con asombro. No necesitaba gritar, no necesitaba pelear, simplemente mostró la verdad en el rostro de Charles. Ardía de vergüenza. El público casi podía sentir el peso de la crítica social sobre él. Cada insulto que había lanzado, cada sonrisa burlona a expensas de Braylon, ahora se reflejaba con total claridad. Los videos virales, las reacciones en redes sociales y los comentarios en directo agravaron su humillación en afuera. La reacción no fue menos dramática. Los videos de la revelación de Braylon llegaron a millones de personas. Los foros en línea se llenaron de comentarios, analizando cada momento la serena confianza, los sutiles gestos de respeto del personal del hospital y la expresión congelada de Charles. Los presentadores de noticias repitieron el momento, enfatizando la justicia poética en el niño, objeto de burla de los ricos. Se había convertido en un símbolo de dignidad, brillantez y resiliencia en la narrativa. Cristalizó en la injusticia, había sido expuesta, la arrogancia había sido humillada, y Braylon, antes invisible, subestimado y desestimado, se alzaba triunfante. Cada risa que se le había dirigido se transformó en admiración. Cada susurro de duda se sustituyó por elogios. La historia se convirtió en un modelo para la narrativa viral, un desvalido discreto, subestimado y objeto de burla, que se alzaba en un instante para revelar una verdad que nadie esperaba. Incluso Charles, desesperado por recuperar su autoridad, se vio silenciado por la abrumadora marea de la opinión pública. Cada intento de explicación, cada gesto de negación, solo reforzaba el contraste. Braylon se había mantenido tranquilo, digno y en control, mientras que Charles se había derrumbado bajo el peso de su propia arrogancia. La voz del narrador, solemne y dramática, encapsuló el momento en la justicia. No llamó a la puerta. Entró, silenciosa e imparable, llevada por las manos de un muchacho que ya se la había ganado para entonces. La historia de Braylon había llegado a todos los rincones de las redes sociales. Los espectadores vieron el video innumerables veces, compartiéndolo con subtítulos que enfatizaban su triunfo sobre la arrogancia y la injusticia. El momento se convirtió en algo más que una sensación viral, se convirtió en una lección de humildad, respeto y el poder de la confianza silenciosa. Algunos miembros del personal e invitados fueron más allá y publicaron sus propias reflexiones. Una enfermera escribió: "He conocido a mucha gente brillante en mi carrera, pero nunca había visto a alguien que se ganara el respeto con tanta naturalidad. No necesitaba pelear con nadie. Dejaba que la verdad hablara por sí sola". Otro publicó: "Todos nos reímos de él. Hoy aprendí el peso de subestimar a alguien bravo". Mientras tanto, Braylon, tranquilo y sereno, observaba el caos que había desencadenado, no con arrogancia, sino con la tranquila satisfacción de saber que se había restablecido la justicia. El mundo había presenciado su verdad, y los ecos de la validación social resonaban mucho más allá de los muros del hospital. En esta ola de reconocimiento social, la caída del antagonista fue total. Charles Whitman,
otrora tan seguro de sí mismo e intocable, había quedado expuesto públicamente. El momento viral aseguró que su arrogancia no pudiera ser olvidada. El cambio de poder, ejecutado de forma silenciosa pero decisiva, consolidó la posición de Braylon, no solo como genio e innovador, sino también como figura de justicia e inspiración. Y mientras el mundo observaba, la voz del narrador cerró el capítulo con claridad dramática. El niño del que se burlaron se convirtió en el héroe al que no pudieron ignorar. Y el mundo finalmente recordó lo que habían olvidado. El verdadero poder no es ruidoso, es imparable. Permaneció en el centro del vestíbulo, tranquilo y sereno, mientras la conmoción de su revelación se extendía por el exterior. Las cámaras destellaban, los teléfonos grababan y susurros de asombro e incredulidad llenaban la sala. Charles Whitman, el hombre que se había reído de él, se quedó paralizado, impotente ante la innegable verdad. Pero Braylon no había terminado. El momento de la justicia poética, largamente esperado y preciso, había llegado. Anne avanzó con paso decidido, con cada movimiento medido, captando la atención, sin alzar la voz. El sobre, ahora abierto y resplandeciente como prueba de sus logros, reposaba ligeramente en sus manos. Los ojos de Braylon recorrieron la sala, captando cada reacción. El personal que antes lo había ignorado, los invitados que se habían burlado de él y Charles, cuya arrogancia se había evaporado en un instante. La primera acción de Braylon fue sutil, pero devastadoramente efectiva. Se giró hacia Charles y le dijo, con calma, pero contundente, querías juzgarme por $1.000.000. Ahora decidamos el verdadero valor del respeto. Entonces, con un gesto rápido, Braylon activó una interfaz digital integrada en el documento de patente. Los términos del contrato, que incluían el control total de la tecnología innovadora, transfirieron automáticamente la supervisión de Charles a Braylon. La multitud se quedó boquiabierta. La realidad del cambio de rumbo se hizo patente. El hombre que se había burlado de él ya no tenía autoridad sobre el proyecto, la invención ni el legado que había reclamado con arrogancia. Charles se tambaleó hacia atrás, con la incredulidad grabada en el rostro. Abrió la boca, pero no pronunció palabra. Braylon continuó, dirigiéndose a la multitud con voz serena y resonante. Algunos creen que el poder proviene de la riqueza, la influencia o la intimidación. El verdadero poder reside en el propósito, el conocimiento y la valentía de permanecer invisible hasta el momento oportuno. Los murmullos se convirtieron en afirmaciones audibles. Los invitados grabaron cada palabra y la compartieron en vivo, en redes sociales. El personal asintió. El público, tanto físico como digital, reconoció el cambio no solo como justicia, sino como una lección de vida. La arrogancia, el ridículo y los prejuicios siempre caen ante la competencia discreta y la claridad moral. El siguiente paso de Braylon fue personal. Se acercó al podio donde Charles había proclamado su superioridad. Con un solo movimiento, Braylon retiró la placa de Charles y la reemplazó con la suya. El simbolismo era poderoso e innegable. El chico que había sido destituido era ahora la autoridad reconocida, mientras que el hombre que se había burlado de él había sido destronado públicamente en Charles. Desesperado, finalmente intentó hablar en espera. No puedes hacer esto. Pero Braylon no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier argumento. Cada mirada en la sala, cada cámara, cada susurro reforzaba el cambio. Braylon había tomado el control no mediante la agresión, sino mediante la precisión, la inteligencia y la serena determinación. Entonces, llegó el momento de la justicia poética. Braylon se dirigió a los invitados por última vez. La próxima vez, fíjate a quién pisas. Podría ser el que sostiene la escalera. El impacto fue instantáneo. Risas y aplausos estallaron, no hacia Braylon, sino ante la ironía y la verdad del cambio. El rostro de Charles ardía de humillación. La poderosa élite que antes sonreía y susurraba, ahora lo observaba con silencioso respeto. Braylon había transformado la narrativa por completo. El arrogante había sido humillado, y el discreto desvalido había ascendido a la cima en el exterior. Las redes sociales amplificaron el momento exponencialmente. Videos de Braylon, asumiendo la autoridad con calma, se volvieron virales, y millones de personas los vieron con asombro. Tweets, publicaciones y videos
Elogiaron no solo su inteligencia, sino también su compostura, su moderación y la justicia poética que había impuesto. Charles Whitman, quien una vez simbolizó la arrogancia desenfrenada, era ahora la advertencia que todos compartían. En el vestíbulo, el personal comenzó a celebrar en silencio. Los administradores del hospital, antes indiferentes, ahora reconocían la legítima autoridad de Braylon. Los guardias de seguridad, antes respetuosos con Charles, ahora lo saludaban como es debido, reconociendo el cambio. Incluso los huéspedes adinerados, conmovidos por la muestra de respeto, asintieron con la cabeza. En el último acto de Braylon fue casi imperceptible. Se giró y caminó lentamente hacia la salida. Su paso tranquilo y mesurado lo decía todo. No necesitaba aplausos, reconocimiento, ni validación. Sus acciones ya habían escrito la historia. La lección había sido impartida. El antagonista, expuesto, humillado e impotente, tuvo que afrontar las consecuencias de su arrogancia. La voz del narrador, lenta y pausada, enmarca el momento para generar un impacto dramático. No alzó la voz, no peleó con los puños, simplemente actuó cuando el mundo estaba listo para verlo. Y en ese silencio, el mundo aprendió una verdad que jamás olvidarán. Subestimar el silencio es arriesgado. Braylon salió del vestíbulo, dejando atrás a un público estupefacto y una historia viral que se compartiría durante generaciones. Charles se quedó atrás, paralizado por la incredulidad, mientras la realidad de su caída se asentaba. El cambio fue total. El perdedor no solo había ganado, sino que había reescrito las reglas por completo. En el silencio posterior, una frase permaneció en las mentes de todos los presentes, repetida en las redes sociales y en voz baja por igual. La próxima vez, fíjate a quién pisas. Podría ser el que sostiene la escalera. Braylon había actuado con precisión, dignidad y brillantez estratégica. Los arrogantes fueron silenciados, los despedidos reconocidos, y el mundo recordó que el verdadero poder a menudo se esconde donde nadie piensa en mirar. Mientras la cámara recorría el vestíbulo, captando rostros atónitos, murmullos de asombro y clips virales que se compartían en tiempo real. La historia era clara. Esto no era solo una victoria, era justicia, poética y absoluta.